Muy buena gente, hoy les voy a contar cómo es que hicimos para ver los rinocerontes gratis en Nepal. Pero si quieren saber cómo lo hicimos, se tienen que quedar hasta el final del video. Bueno, nosotros tenemos un amigo que es colombiano y él ya nos había contado que había un rinoceronte que estaba libre en la zona de Chituán específicamente. Este rinoceronte había sido rescatado por el ejército y bueno, y es por eso que este rinoceronte de alguna manera es manso, es por eso que la gente se le puede acercar, se lo puede tocar. Nosotros cuando llegamos a Chituán, inmediatamente lo que hicimos fue alquilar un par de bicicletas. De esa manera nosotros dijimos, bueno, si alquilamos unas bicicletas, lo que podemos llegar a hacer es recorrer todo el pueblo, porque es un pueblo bastante grande. Hay una zona del cual la delimita el río, tienen la jungla y después está el pueblo. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a alquilar unas bicicletas y vamos a empezar a recorrer todo el pueblo y hablar con la gente. Cada persona que nos miraba, que nos saludaba, nosotros nos acercábamos y le decíamos, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes dónde podemos ver los rinocerontes? Y bueno, ellos se reían y nos iban guiando poco a poco. Pero cuando nosotros empezamos a hacer este recorrido, encontramos esto, lo que ustedes están viendo ahora, un campo de mostaza, que es la verdad precioso. Este lugar nos encantó y también lo recomendamos en este video. Después, otra cosa curiosa que nos pasó fue que, claro, nosotros cuando íbamos preguntándole a la gente dónde podíamos encontrar el rinoceronte, ellos nos decían, bueno, el rinoceronte siempre anda por todos lados. Es como que ustedes lo pueden encontrar acá en la tarde, a veces nos decían en la noche, y eso nos empezó a complicar un poco. Entonces ya empieza a caer la noche y nosotros decimos, bueno, tenemos que regresar para el hotel, porque sabíamos que también hay elefantes, bueno, que eso puede ser peligroso. Otra de las grandes sorpresas que nos encontramos en este gran recorrido por Chitwan fue este casamiento nepalés, que nos pareció muy lindo. Y bueno, y durante los días que estuvimos ahí en Nepal o en Chitwan, también vimos varios casamientos. La mayoría de las personas cuando van a Chitwan es como que ellos quieren ver los rinocerontes el primer día o el segundo. Nosotros sabíamos que iba a ser un poco difícil y es por eso que decidimos hacer esto. Alquilar una bicicleta el primer día, recorrer, hablar con la gente para ver en dónde se podía ver los rinocerontes. Y ahí es cuando nosotros sabemos y nos dicen que había un rinoceronte que lo podíamos ver en el horario de aproximadamente las 10:30, 11 de la mañana, que iba a estar en el museo, que iba a estar específicamente en el museo. Cuando nosotros estamos regresando nos encontramos un vendedor que nos dice, chicos, dice, ¿quieren ver rinocerontes? Y nosotros decimos, bueno, está bien. La verdad que para no ser descortés, nosotros nos acercamos, empezamos a hablar con él y ahí pasó algo verdaderamente mágico. Mientras estábamos hablando con esta persona, empezamos a escuchar los gritos de rinoceronte, rinoceronte, rinoceronte en la calle. Y ahí nosotros cuando nos empezamos a mirar y salimos para la calle corriendo, y ahí lo encontramos al rinoceronte que, wow, era la primera vez que veía un rinoceronte de esta manera, ¿no? Estaba suelto, caminando en las calles, y claro, cuando yo me acerco para tocarlo, era como que si en una roca, era verdaderamente muy, muy dura su piel. Entonces, claro, nosotros los empezamos a seguir, empezamos a ver que la gente le daba de comer, era el rinoceronte que tanto nos habían hablado. Pero bueno, nosotros sabíamos que al otro día teníamos que regresar, por eso es que lo seguimos durante un tiempo y después ya lo dejamos. Al otro día hicimos caso a lo que nos habían dicho estas personas y cuando llegamos a este lugar, no, ustedes lo pueden ver. Cuando llegamos a este lugar a las 10 de la mañana, 10:30, los dos rinocerontes bebés estaban ahí y nos pareció increíble, era como, no, no, y lo increíble de todo esto es que nadie nos decía nada. Nosotros estábamos solos, sacándonos fotos, haciendo videos, y las personas era como que nos ignoraban, claro, porque ahí cerquita le dan de comer a los elefantes también. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos, ellos nos miran y es como que directamente nos ignoraron. Y nosotros aprovechamos como nunca. Fue una de las mejores experiencias que tuvimos en nuestra vida.
Claro, al principio nosotros no creíamos esto, pero una vez que llegamos al lugar y empezamos a ver que éramos las únicas dos personas, directamente lo disfrutamos y lo pasamos de la mejor manera. Así que nada, espero que les haya gustado este video, así que no se olviden de recomendarnos, dar like y también compartir. Chao.